empezar, si no es que hay dudas o alguna otra consulta más. Veamos. Jóvenes, primero que todo, movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo tiene una sola fórmula. ¿Ya? Eso es el movimiento rectilíneo uniforme, MRU. ¿Cuál sería mi primera fórmula y única fórmula? Es que la velocidad es lo mismo que la distancia partido por el tiempo. O sea, o la rapidez es lo mismo que la distancia partido por el tiempo. ¿Ya? Acá vamos a trabajar como iguales, ¿eh? No se confundan si preguntamos rapidez o velocidad. Lo voy a trabajar como iguales, no voy a complicarlos con eso. ¿Ya? Entonces, movimiento rectilíneo uniforme, solamente esa fórmula, porque no tiene nada más. El movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que es el otro movimiento que vimos, vamos a ver otras fórmulas más, que en este caso podemos calcular la distancia, como la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. Yo les voy a indicar las esenciales. ¿Eh? Si usted tiene más fórmulas y que les pueden ayudar, mejor todavía. Pero yo con las que voy anotando, podrían solucionar toda la prueba, todos los ejercicios que pensamos. Podría terminar la velocidad final como la velocidad inicial más, más la aceleración por el tiempo. También podría calcular el movimiento rectilíneo como velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración y la distancia. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿está compartiendo pantalla? No ven nada, ¿cierto? ¿O sí están viendo? No, al menos yo no me Sí sé se nada. ve. Sí, sí. Voy a dejar volver a Yo sí compartir veo. para que el compañero vea, ¿ya? Porque yo estaba viendo. Ahí sí. Ahí sí. ¿La ve bien? ¿Compañero? Aún no, a ver, déjeme salirme de la clase para conectarme de nuevo a ver si me sale. Ah, ok. Ya. Entonces, tenemos ahí esas fórmulas para que les pueda ayudar para los ejercicios de movimiento rectilíneo. ¿Qué más hemos visto? Caída libre. Caída libre. ¿Alguien podría hacer caída libre? Pareciese que fuese más fórmula. Pero en caída libre ocupamos G igual a 9.81. Hay que tenerlo claro. Metros por segundos al cuadrado. Ese G no va a cambiar. ¿Ya? Siempre es 9.81. Por lo tanto, yo puedo calcular la altura. La altura es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado partido por 2. Podría determinar la velocidad. Velocidad final es lo mismo que la gravedad por el tiempo. Y podría indicar la velocidad final al cuadrado también si la quiero hacer, como 2 veces la gravedad por la altura. ¿Ya? Si se fijan, ahí tengo, si quisiera ver, tenemos 8 fórmulas, aunque 7 fórmulas, disculpen, pero en verdad estoy trabajando con 3, ¿eh? La estoy expandiendo para que pareciera más. Lanzamiento vertical, uno de los últimos temas que estuvimos viendo en clase. Lanzamiento vertical. Lanzamiento vertical, que normalmente se determina como. También se ocupa la g igual a 9.81. La altura se calcula como la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado partido por 2. La velocidad final la puedo determinar como velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Y podría calcular la velocidad final al cuadrado también, la podría ayudarlo a anotar ahí, que sería velocidad inicial más dos veces la gravedad y la altura. ¿Ya? Ese es el lanzamiento vertical.
La G puede ser positiva o negativa en el lanzamiento vertical. Recuerden, si yo lo lanzo hacia arriba, la G es negativa. Si lo lanzo hacia abajo, la G es positiva. Eso debo... Diga, dígame. O sea, es tonta, ¿no? La velocidad al final al cuadrado. ¿Qué significa? La velocidad final al cuadrado. En este caso, la fórmula de velocidad final al cuadrado yo la necesito para calcular la velocidad cuando no conozco el tiempo. Concretamente eso yo lo ocupo, ¿ya? Pero solamente me ayuda a hacer eso. No quiere decir que yo tenga una unidad específica para calcular velocidad final al cuadrado. No. Es solamente para calcular la velocidad si no conozco el tiempo. ¿Por qué? Porque estaría metiendo todo el ejercicio siempre esperando conocer el tiempo. Pero hay veces que no lo conozco. Si no lo conozco, puedo igual calcular velocidad final, puedo calcular igual la aceleración, igual puedo calcular distancia. No necesito conocer todas las variables. Pero no es una unidad específica. Ahora entendí perfecto, gracias. ¿Ya? Y chicos, el movimiento circular. Circular uniforme. Voy a escribir el uniforme acelerado. Voy a adelantar un poco. Que el movimiento... Dígame. Esa clase la pasó en la semana de... Sí, la subí, incluso la subí el día 18 de septiembre. Estaba aburrido el 18. Oh. Así que la subí ahí. Tuvo toda la semana el video y creo que tiene como 2 visitas, si no me equivoco, en YouTube. Así que se nota que alguien revisó el video en esa semana asincrónica. Así que para que le echen un vistazo. Así que vuelvo a repetirles, jóvenes, la idea de la semana asincrónica no es que se conecten completamente. La idea es que tienen una libertad para conectarse. ¿Ya? Más allá, igual se puede preguntar en el rato de clase o fuera del horario de clase, igual les voy a preguntar. Muchos compañeros suyos, de todas las sedes me refiero, igual me preguntaron cosas durante la semana sincrónica, ¿ya? Sobre alguna guía, sobre algún ejercicio, porque, vuelvo a repetir, la idea es como desconectarme, pero para no estar conectado todo el rato, nada más que eso. Solamente eso es lo que deben tener en cuenta. Chicos, movimiento circular uniforme acelerado. Acá no hablamos de distancia, hablamos de el arco, o en este caso el radio, que gira en este caso nuestra partícula. Y se calcula como una fórmula muy complicada. ¿Sí? ¿Se parece a algo, no? ¿O no se parece a nada de lo que hemos visto? Si alguien me dice que no se parece a ninguna fórmula de las que hemos trabajado. No, sí se parece, pero la W no... Uniforme acelerado. ¿Qué significa? Ya, le voy a explicar concretamente ahí lo que significa cada uno. Si se van fijando, les vuelvo a repetir, chicos, las fórmulas son todas idénticas, ¿ya? Ya. Primero que todo, ¿qué es lo que es la W? Cuando un objeto gira, se genera una velocidad que se llama una velocidad angular y una velocidad lineal. Ejemplo. Si una piedra se queda pegada en una rueda, la piedra empieza a girar, ¿cierto? Y en ese caso tiene una velocidad que se llama, esa W que se llama velocidad angular. Eso hace que la piedra vaya girando. Pero a la vez hay una fuerza que hace que la piedra salga eyectada, que salga derecho. Entonces, por ejemplo, en un movimiento circular, vamos a dibujar acá, ahí, en un movimiento circular, el círculo ahí, vamos a dibujar un círculo, ahí tenemos un círculo. En un círculo, un movimiento circular, tenemos dos fuerzas presentes, o dos velocidades presentes. Una velocidad que hace que yo gire. Déjenme, aquí estoy anotando puro círculo, ¿no? Yo no quiero anotar círculo. ¿Ya? Entonces en este caso, tengo dos velocidades que van girando. Una que va hacia para allá, que se llama velocidad angular. Entonces esa velocidad está presente ahí, en todo momento. Que puede ser que vaya más rápido o vaya más lento. Pero hay una velocidad lineal. Por ejemplo, ahí está la partícula y una velocidad que indica que salga. Y eso se llama velocidad lineal. Es la que hemos trabajado todo este rato. Movimiento rectilíneo acelerado.
es como el planeta Tierra. Normalmente muchas personas dicen, ¿qué pasaría si la fuerza gravitatoria, en este caso la atracción del que nos hace el Sol a la Tierra, no existiese? Si no existiese, nosotros saldríamos volando, saldríamos en línea recta. Giraríamos obviamente nuestro eje, pero seguiríamos en línea recta. Entonces en este caso tenemos dos tipos de velocidad, angular y lineales. Ese ángulo significa la apertura o el recorrido que hace. Entonces normalmente uno dice, pucha, tengo una partícula y la partícula parte acá y aquí empiezo a medir. Y normalmente trabajamos en una unidad de medida que ustedes igual conocen, que son los radianes. Y acá normalmente trabajamos en radianes, no trabajamos en grados. Entonces, por decir, ¿cuánto tenemos la partícula que partió acá y llegó acá? Entonces, hace un arco. Y ese arco, o ese ángulo que nosotros estamos calculando, nosotros lo calculamos en radianes. ¿Ya? Ahí. Esos son los radianes. A veces no hablamos de radianes, hablamos de revoluciones. Dependiendo si damos una vuelta completa, hablamos de otras variables. Por eso hay que fijarnos bien en el elemento. Yo la clase la sufrí conceptualmente. Le expliqué ahí qué es lo que era movimiento circular uniforme, qué es lo que es el acelerado, qué es lo que es el periodo, qué es lo que es la frecuencia. Conceptos bastante puntuales para calcular algún ejercicio, ¿ya? Y las unidades de medida, para que si alguno no vio el video, obviamente, va a ser lo siguiente. Todo ángulo va a estar medido en radianes. Toda velocidad angular está medida en radianes partido por segundo. Y toda alfa es la aceleración angular, está medida en radianes partidos por segundo al cuadrado. Pero, ¿qué pasa si un ejercicio no habla en radianes? ¿Hay otra unidad, por ejemplo, alguno conoce los motores o ha trabajado alguna vez con motores? ¿Alguno conoce, ha visto un motor alguna vez? ¿Ninguno? Yo no. ¿No? ¿En qué se mide la velocidad de los motores? Revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto, muy bien. Nosotros no trabajamos revoluciones por minuto, trabajamos algo parecido, que se llama revoluciones por segundo. Entonces, yo podría decir, ¿puedo trabajar en radianes segundo? Sí. Pero ¿qué pasa si no quiero trabajar como se trabaja en la fábrica? Entonces voy a trabajar en revoluciones partidos por segundo. Acá va a ser revoluciones partidos por segundo al cuadrado. Y acá van a ser revoluciones. Yo no voy a medir ángulos, voy a medir revoluciones. ¿Qué es lo que es una revolución? Una vuelta. Entonces, por ejemplo, tengo un ejercicio que vamos a explicar ahora. Hay un motor eléctrico que está apagado. Se demora 15 segundos en llegar a su máxima, a su velocidad nominal, que es la velocidad angular. Se demora 15 segundos. Luego sigue funcionando y luego lo apagamos y se demora 30 segundos en apagarse. Pregunte, ¿cuántas vueltas dio en total? O sea, ¿cuántas revoluciones dio en total? Estoy preguntando el ejercicio. Entonces, chicos, para que lo tengan en cuenta en la prueba, incluso he pasado materia, la idea es que la materia esté ahí y ustedes la puedan aplicar, pero en la prueba no voy a preguntar todo, en la prueba me voy a enfocar completamente. Movimiento rectilíneo uniforme, acelerado, caída libre, lanzamiento vertical, movimiento circular acelerado. Esos 5 temas voy a preguntar en la prueba. Lo ideal es que hagan las guías, ¿ya? Pero en esos 5 temas voy a trabajar. Lo más probable es que pregunte un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme, uno de acelerado, uno de caída libre, uno de lanzamiento vertical, uno de movimiento circular acelerado y uno de gráfico. Y ya tengo los 6 ejercicios para la prueba. Y la tengo lista. Lo que tengo que saber es leer nomás el ejercicio, que es lo complicado. Lo complicado no tiene que ser aplicar la fórmula. Lo complicado debe ser leer el ejercicio y ver dónde cuadra cada dato. Eso es lo que deben tener en cuenta. Por eso es importante que lean los ejercicios, que hagan la guía, que revisen los videos antes, sobre todo antes de hacer la última guía, porque más allá que hoy día voy a hacer los ejercicios, pero voy a enfocarme completamente en ejercicios que voy a preguntar durante la prueba, ya para que mi intención no es perjudicarlos, obviamente, mi intención es que puedan resolver de buena manera su evaluación. No sé si hay alguna consulta, chicos. Vamos a esperar que terminen de copiar la fórmula para hacer un ejercicio.
de movimiento. Lo bueno que estamos en una clase online ya. Si hubiéramos estado en las clases presenciales ya en la prueba lo hubiera puesto de todo. ¿Ya? ¿Qué es lo que es periodo? ¿Qué es lo que es frecuencia? ¿Qué es lo que es variable? Y van a venir algunos ejercicios de preguntas, por lo tanto es importante que lean los PPT, le echen un repaso a todo lo que es parte teórica, qué es lo que es la diferencia entre rapidez y velocidad, que lo tengan en cuenta, qué es lo que es el periodo, qué es la frecuencia, qué es lo que es en este caso, la ecuación de, podríamos decir, de movimiento de cinemático, cuáles son las ecuaciones de movimiento cinemático, ¿qué pasa cuando una polea está sobre otra polea? Eso está dentro de los PPT, ¿ya? Y está dentro también de todo lo que está en el ambiente de aprendizaje. Todo lo que sea conceptos, es importante que igual lo vayan leyendo, porque igual voy a preguntar una o dos preguntas de eso, ¿ya? En ese caso, ahí no es necesario escribirlo, sacarle una foto, ahí sí es importante que anoten, que escriban la diferencia entre movimiento rectilíneo uniforme con la diferencia de acelerado. ¿Qué pasa en un gráfico cuando la pendiente es positiva? ¿Qué pasa cuando el gráfico la pendiente es negativa? ¿Qué, es lo que, ¿Qué pasaría si la frecuencia de un motor aumenta? ¿Qué pasaría con su periodo? Todas esas cosas, cosas que tienen que ver como el comprender el concepto más que el concepto en sí. No pregunto si las definiciones exactas. Me interesa que apliquen a qué se refiere un elemento con respecto a otro. No sé si hay alguna otra consulta, chicos, dudas que tengan. No sé si alguien escribió alguna pregunta. No, no hay nadie escrito. Escribiendo. No, está claro, profe. Ya, ok, para que lo tengan en cuenta. La idea es, estoy tocando el elementos que les pueden servir, que vamos a trabajar, y voy a trabajar en la guía 5, vuelvo a repetir, en la guía 5 lo que le queda ejercicios de todo un poco, así que me interesa que hagan los últimos, ya sobre todo como del 19 en adelante, ahí como ya me pongo para la prueba. Ya, los demás lo pueden obviar dado el tiempo, ya, solamente por eso. Ya, porque, por ejemplo, yo no planifiqué que en la semana del 18 no íbamos a tener clase. Previo al 18 no sabía que no íbamos a tener clase. Nadie lo pensó, mejor dicho. ¿Alguien está escribiendo las fórmulas para borrarlas? ¿Para escribir alguna? Yo le saqué una. Profesor, ¿Ah? deme un segundo, por favor. Ah, ok, dale, ¿no? Sí, no hay problema. Sí, no hay problema. Yo le saqué un screenshot. Si Ah, quieres ok. se lo mando al grupo de WhatsApp. Como usted lo desee, ¿no? Déjelo que la compañera escriba ahí para que lo... Porque después va a tener la foto y nunca la va a copiar. Vamos a hacer el ejercicio. Ya, profesor. Ya, no hay problema. Estoy bien. Ok. Déjame ver un ejercicio que sea complicado y que no... Porque dentro de la guía yo le coloqué un ejercicio difícil, ¿eh? De un motor ahí. ¿No? Ya, este lo voy a colocar. Este ejercicio. El ejercicio 14, ¿eh? De la guía número 2. Lo encuentro bastante bueno ya. Vamos a guardar la imagen, ahora estoy guardando las imágenes para no olvidarme ahí que hice la clase. No sé si le ha pasado, ¿eh? O solamente me pasa a mí, que uno se está olvidando las cosas ahora con tanto clase online. Me olvido de las palabras que voy a ocupar. Me olvido si hice un ejercicio. No, ¿O usted no. ¿Ah? O estamos viejos, no A sé. usted nomás. Ah, estamos viejos, me olvido que hice una cosa, ¿no? Las palabras, trato de buscar la palabra así en mi cabeza y de los ejercicios, no se me ocurre. Veamos, chicos, ejercicio 14. Cuando se arranca un motor eléctrico, este alcanza una velocidad nominal de 3.300 revoluciones por minuto en 6 segundos. Cuando se apaga el motor, este demora en detenerse 80 segundos. Sabiendo
suponiendo un movimiento uniforme acelerado, hallar el número de vueltas que da el motor hasta alcanzar su velocidad nominal y hasta detenerse. ¿Ya? Concretamente, si yo tuviese un gráfico, lo que hace el motor es los siguientes elementos. ¿Ya? Entonces, tendríamos algo así en el gráfico. Yo, si lo quiero ver, acá veo las RPM, que es las revoluciones por minuto, y acá colocaría el tiempo. Entonces, si yo colocara algún sensor o algo que me vaya midiendo las vueltas, porque eso existe, entonces me indicaría que el motor empieza a aumentar la velocidad. Obviamente yo lo mantengo prendido un rato y después se apaga. Eso hace el ejercicio. Yo podría calcular las revoluciones que da todo en ese tiempo. Hay muchas maneras de hacerlo. Alguien podría hacerlo, yo lo puedo hacer con el gráfico, calculando las áreas bajo la curva y lo puedo terminar. ¿Eh? En una prueba nadie me ha hecho de esa forma, así que ahí tienen ahí una buena opción de hacerlo. Pero nosotros lo vamos a hacer en la antigua, como lo hace la gente de manera tradicional. Entonces, acá tenemos dos casos. Cuando enciendo el motor y cuando lo apago. Primero, cuando lo encender, en el primer caso. Entonces, al encenderlo. Al encender el motor. ¿Qué datos conocemos al encender el motor? ¿Algo importante que conozcan cuando alguien enciende el motor? Según el ejercicio que estamos leyendo acá. ¿Qué podemos conocer acá? Las revoluciones iniciales. Las revoluciones iniciales. ¿Cuándo sería la revolución inicial cuando enciendo el motor? 3.306 segundos. ¿Ya? Cero. Cero. Claro, No. muy bien. Como dice el compañero, cero. Pues está apagado el motor. No tiene ninguna revolución. Entonces, el motor parte con una velocidad inicial que es igual a cero. Cero la vamos a escribir en revoluciones por segundo, no por minuto. 0 revoluciones por segundo. Pero quiero alcanzar una revolución de 3300 revoluciones por minuto en un tiempo de 6 segundos. Pero me están preguntando las vueltas que da. Eso me están preguntando. Eso quiero saber. Eso yo quiero saber. Las vueltas que da. ¿Cuántas vueltas da? Mi pregunta inicial va a ser: ¿cómo paso de revoluciones por minuto a revoluciones por segundo? ¿Qué creen ustedes que podría yo hacer para pasar de revoluciones por minuto a revoluciones por segundo? ¿Cómo lo haríamos? Dividir por 60. Dividir por 60. Dividir por 60, muy bien. Lo dividimos por 60. ¿Por qué? Según lo que dice el ejercicio, da 3300 vueltas en un minuto. Y yo quiero ver cuántas vueltas da en un segundo. Y un minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, vamos a dividirlo por 60. Como dice el compañero, dividimos por 60. Entonces nosotros agarramos nuestra calculadora y escribimos 3300 dividido 60. 3300 dividido 60 da un total de 55. O sea, en verdad ese motor da 55 vueltas por segundo, ¿no? Igual bastante rápido. 55 revoluciones por segundo. El tiempo ya está en segundos. Listo. Me están preguntando la cantidad de vueltas. Yo en las fórmulas que anoté, dígame. Siempre se va a dividir por 60. Sí, Ahí. sí, siempre se divide por 60 porque quiero pasar de minuto a segundo y un minuto tiene 60 segundos. Solamente por eso. ¿Ya? ¿Bien? Ok. Bajo ese formato yo quiero calcular el ángulo. Entonces alguien va a decir, profe, de la fórmula que usted anotó recién, anotó esa fórmula, el ángulo se puede calcular como la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración angular, el tiempo al cuadrado, partido por 2. Eso es un más, ¿eh? Lo vamos a borrar y lo vamos a hacer de nuevo porque parece una T. Eso es un más. Entonces colocamos ahí un más. También anoté otra fórmula, porque estoy ocupando la goma aquí, W
W final, que la W final es W inicial más la aceleración por el tiempo. Esa anoté como primera fórmula, anoté como segunda fórmula y anoté una tercera, ya que les puede ayudar ahí, ¿no? Que es el WF al cuadrado, ¿cierto? Eso anoté como fórmula para ayudarlo. Pregunta. ¿Cuál me va a ayudar a hacer el ejercicio o me falta algo para hacer el ejercicio? Porque yo quiero calcular las vueltas. Esa es mi pregunta. ¿Me falta algo para con los datos que tengo? ¿Me falta algo? ¿O puedo llegar a una nueva forma? Falta el ángulo, profe. El ángulo de la pregunta. Me falta, ¿cuál ángulo me se refiere? ¿Ese como A o ese como alfa? Lo que me falta saber, estimados, como dice el compañero, quizá lo dijo y no lo pesqué mucho, falta saber el alfa, saber la aceleración, con cuánto está cambiando esa velocidad. Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a ocupar la segunda fórmula, ¿ya? Que es WF es igual a W0 más alfa por T. Entonces, WF yo conozco cuánto es, po. Son 55 revoluciones partido por segundo. El W0 también lo sé, que es 0 revoluciones por segundo. Más el alfa, yo no lo conozco. Y el tiempo sí lo sé, ¿cuánto es? 6 segundos. Conozco los datos. Entonces, ¿qué es lo que hago para despejar ese alfa? Lo que hago, ese 0 lo paso restando y ese 6 va a pasar dividiendo. Por lo tanto, el alfa va a ser igual a 55 revoluciones partidos por segundos menos 0 revoluciones por segundo partido por 6 segundos. Eso va a ser un total de 55 menos 0 es 55. Y 55 partido por 6 son 9.17. Lo voy a escribir con dos decimales, ¿eh? Para no complicarlos tampoco. 9.17. 9.17 revoluciones partidos por segundos al cuadrado. Eso va a ser mi aceleración angular. Pero no respondió la pregunta. La pregunta es ¿cuántas vueltas he dado? Y para ver cuántas vueltas he dado, voy a ocupar la primera. Y la primera fórmula me indica que yo creo que ya puedo llegar y responder. La primera fórmula me indica que el ángulo, o en este caso las vueltas, va a ser igual a W inicial por el tiempo más alfa por el tiempo al cuadrado partido por 2. Las vueltas yo no sé cuántas son, pero sé que partí con 0 revoluciones por segundo como velocidad inicial. Quiero un tiempo de 6 segundos, porque esa es la pregunta, 6 segundos, más una velocidad angular que calculé recién, que es 9.17 revoluciones por segundo, por el tiempo que son 6 segundos al cuadrado, ¿no? 6 al cuadrado. Y bueno, también el tiempo lo vamos a hacer al cuadrado. Todo eso partido por 2. Si lo hago por partes, 0 por 6. 0 por 6 creo que es 0. 0. 0 revoluciones. 9.17 por 6 al cuadrado. 9.17 por 6 al cuadrado. Dividido 2. Son 165,06. Más 165,06 revoluciones. Por lo tanto, ese motor, para encenderse en 6 segundos, dio 165 vueltas, o 166 vueltas si quiero responderlo, o si lo quiero escribir con decimal no hay problema. 165,06 revoluciones. O sea, dio 165 vueltas completas
y se pasó un poco más de su punto inicial. Pero eso es lo que se movió ese motor, el eje del motor, en un punto del motor. Lo que tienen que pensar es que, por ejemplo, yo dibujo en ese eje, le dibujar un puntito y quiero ver cuánto se va a demorar en dar una vuelta. Eso es lo que estoy calculando. También pueden verlo como, no sé, se pegó una piedra en la rueda y quiero ver cuántas vueltas dio la piedra. Profe, Diga. disculpe que lo interrumpa. Dígame. En el caso B deberíamos cambiar el 6 que es de tiempo por 80, ¿cierto? Correcto, muy bien. Sí, Ya. lo vamos a hacer ahí. Gracias. El caso 6, como dice usted, lo vamos a hacer de nuevo, ¿ya? Para que lo veamos. Entonces vamos a esperar un rato que copien el ejercicio y de ahí vamos a avanzar para hacer la pregunta B del ejercicio. Si hay alguna reconsulta, ¿no? Profe. Dígame. Lo único que me perdí yo, ¿de dónde sacó el 60? El 60, ¿cuál es? El 60 para convertirlo a... lo siguiente, pues, estimada, yo quería pasar revoluciones por minuto, lo quería pasar revoluciones por segundo. Entonces cuando alguien dice revoluciones por minuto, eso quiere decir que da 3300 vueltas en un minuto. Entonces, ¿cuántas vueltas da un segundo? Divido por 60, ¿por qué? Porque un minuto tiene 60 segundos. Entonces ahora digo, da 55 vueltas en un segundo. Ya, profe. Por eso lo Ahora digo. sí. ¿Ok? Así es. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna consulta más? Lo vuelvo a repetir ahí, copien un rato. Si hay preguntas, me las van realizando. Veamos, chicos, vamos a continuar. Continuamos con los ejercicios. Ya calculamos las vueltas. 165 vueltas dio el motor de su inicio hasta su final, hasta que se encendió. Ahora vamos a ver cuándo se apaga ya el motor. Entonces vamos a hacer un nuevo ejercicio. Vamos a pegar igual lo que teníamos recién, ¿ya? El mismo ejercicio, no lo cambiamos. Y vemos lo siguiente, chicos. Ahora, como dijo el compañero, si se apaga el motor, al apagar el motor, el tiempo ahora es de 80 segundos. ¿Cuál sería mi velocidad angular inicial? Si quiero apagar el motor, ¿cuál sería la velocidad? ¿No sería 165? ¿Cuál? 165 no sería. ¿165? Porque usted dice que lo quiere apagar, ¿Sí? Y está corriendo. ¿Ya? Serían los 55 que calculamos recién, o sea, los 3300. Por ahí con eso partimos. Partimos con esos 3300 revoluciones por minuto. Y lo mismo que recién, ¿eh? Lo dividimos por 60 para pasarlo a revoluciones por segundo. Eso nos da 55 como calculamos recién. Pero ahora nuestra velocidad final sería igual a 0, porque lo voy a apagar. Y coloco 0 revoluciones por segundo. Y me están preguntando el número de vueltas también. Obviamente, eso no lo sé, porque yo quiero saber eso, el número de vueltas. Lo mismo que anterior. Necesito calcular la aceleración. Necesito calcular la aceleración que tuvo para detenerse. Y no puede ser la misma de recién. Porque recién se encendió y llegó a 3300. Y ahora quiero llegar de 3300, pero que se apague. Y que llegue a 0. Y además se demoró más tiempo en apagarse. Por lo tanto, voy a ocupar W final va a ser igual a W inicial más alfa por T. Ya necesito conocer el alfa. Por lo tanto, despejo alfa va a quedar W final menos W inicial partido por el tiempo. ¿Ya?
Eso es visto de otra manera. Lo mismo que hice recién con números, ahora lo estoy haciendo con las letras. Alfa va a ser igual. W final, 0 revoluciones. Menos W inicial, que son los 55. 55 revoluciones por segundo. Y el tiempo eran 80. 80 segundos. 80 segundos, muy bien. Por lo tanto sería 0 menos 55 es menos 55. Y menos 55 dividido 80. ¿Puede ser que la aceleración sea negativa? ¿Y qué significa que la aceleración sea negativa? Voy a jugar todos los decimales para que... ¿Puede ser que la aceleración sea negativa? ¿O no puede ser que la aceleración sea negativa? ¿Y qué significa que sea negativa? Iría en sentido contrario, ¿no? Claro, sería en sentido contrario. Hace que vaya más lento el motor en este caso. Entonces se puede hacer una aceleración negativa. Y la aceleración negativa indica que va más lento. Solamente eso. ¿Ya? Puede ocurrir ese fenómeno. Luego de haber hecho eso, calculo el ángulo. Quiero ver cuántas vueltas dio. Entonces las vueltas va a ser W inicial por el tiempo más la aceleración angular por el tiempo al cuadrado partido por 2. O sea, la velocidad inicial ahora no es 0, son los 55. 55 revoluciones por segundo. Yo los voy a multiplicar por el tiempo, que eran 80. 80 segundos. Ahí tengo una parte del ejercicio. Más la aceleración, que es menos 0,6875 revoluciones partido por segundo al cuadrado por el tiempo, que eran 80 al cuadrado. Segundos al cuadrado también. Partido por 2. Llego a la parte del ejercicio, lo no por parte. Primera parte, 55 por 80. 55 por 80. 55 por 80 son 4400. O sea, da 4400 revoluciones la primera parte. Me falta calcular la otra parte del ejercicio, que es menos 0.6875 por 80 al cuadrado. Y el resultado lo divido por 2. Eso da un total de menos 2200 revoluciones. 4400 menos 2200 da un total de 2200 revoluciones. O sea, ¿cuántas vueltas dio el motor al apagarse? Dio 2200 vueltas. Ahí recién se apagó. En nuestro ejercicio. Y con eso... Profe, ¿sabe que me perdí? Digan, ¿qué se perdió? En donde sacó el menos 0,6875. Ya, de ahí en adelante. De ahí me perdí. Ya, ok. Como estaba copiando. Ah, sí, no se preocupe. Ok, en este caso quiero calcular las vueltas, y como quiero calcular las vueltas, ocupo la fórmula, que es velocidad inicial por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. Todo en aspecto angular. La velocidad inicial son 55, porque partió con 55 el motor, según lo que estábamos analizando nosotros. El tiempo son los 80 segundos. La aceleración angular, el menos 0,6875. Y el tiempo al cuadrado es el 80 al cuadrado. Todo eso partido por 2. Multiplicamos 55 por 80, porque es la primera parte del ejercicio, hay que hacerlo bien ordenado, por parte. 55 por 80 da 4400. O sea, 4400 vueltas tengo hasta ahí. Pero me falta la otra parte, donde está la aceleración. Y va a ser negativo 0,6875 multiplicado por 80 al cuadrado, y todo ese resultado dividiéndolo por 2. Y al dividirlo por 2 me da un total de 2200. Negativo. Por lo tanto, la primera parte que ya había calculado la resto con la segunda. Sería 4400 menos 2200. Da un total de 2200 vueltas o revoluciones. Ah, ya, profe. Okay. Ya me quedó claro. Ok, ahí tenemos. Vamos a dar un par de minutos para que lo copien. Si es que no hay ninguna otra consulta.
Veamos, chicos. Una consulta, preguntas que tengan hasta el momento. Vamos a hacer otro ejercicio de lo que están en la guía, ya que se avanzó harto con ese problema. Ejercicio 23 de la guía, que dice lo siguiente. Vamos a escribir uno nuevo. Dice, una rueda parte del reposo y acelera de tal manera que su rapidez angular aumenta uniformemente de 20.9 radianes segundos en 6 segundos. Después se mueve con esta rapidez durante 8 segundos. ¿Qué ángulo barrió durante ese proceso? O sea, ¿cuántas vueltas dio en ese proceso? Viéndolo el ejercicio, veo que esta rueda partió del reposo, o sea, su velocidad inicial partió de 0. Voy a escribirlo en radianes partido por segundo, porque creo que la otra velocidad está dada en radianes por segundo. Y dice que aumenta uniformemente hasta llegar a una rapidez de 20.9 radianes por segundo. O sea, ya una velocidad final de 20,9 radianes por segundo en 6 segundos. En un tiempo de 6 segundos. Esa es la primera parte del movimiento, ¿eh? Con eso yo puedo calcular, obviamente, cuántas vueltas dio, la primera parte, ¿ya? Entonces, en este ejercicio me percato que cuántas vueltas dio. Quisiera saber cuántas vueltas dio en la primera parte. Con esos datos me falta conocer la aceleración. Y la aceleración yo lo puedo decir como la aceleración angular es lo mismo que la W final menos W inicial, o sea la rapidez final menos rapidez inicial partido por el tiempo. Podría calcularlo como W final son 20.9 radianes por segundo menos la inicial que es 0, que estaba en reposo, radianes por segundo, partido por un tiempo de 6 segundos. Hago la resta, 20,9 menos 0 es 20.9 y lo divido por 6. 20.9 dividido 6. Me da un total de 3.48. Lo voy a escribir con dos decimales, no. 3.48. 3.48 radianes partido por segundo al cuadrado. Luego de haber calculado la aceleración angular, voy a calcular el ángulo. El ángulo va a ser igual a la W inicial por el tiempo más el alfa, que es la aceleración angular, por el tiempo al cuadrado, partido por 2. El ángulo no lo conozco. El inicial sí lo conozco, que eran 0 radianes de segundo. El tiempo eran 6 segundos. 6 segundos. Más la velocidad angular, 3.48 radianes partido por segundo al cuadrado. Y el tiempo, que serían los 6 al cuadrado. 6 segundos al cuadrado. Todo eso partido por 2. La primera parte del ejercicio es 0 por 6, son 0. O sea, 0 radianes. 3.48 por 6 al cuadrado. 3.48 por 6 al cuadrado. Y eso lo divido por 2. Da un 62.64. Más 62.64 radianes. Porque estoy trabajando en radianes, ¿eh? Simplemente por eso. Recién trabajé en revolución, ahora trabajé en radianes. 0 más 62.64, eso es 62.64. O sea, en la primera parte, dígame. Es
que no sé si me confundí o soy yo. Lo Diga. que pasa es que ahí dice en 6 segundos y después dice, después se mueve con esta rapidez durante 8 segundos. Sí, que todavía no sigo la siguiente parte, Esteban. Ah, son dos preguntas. Una pregunta, pero lo veo por lapsos, no lo puedo ver completo con un tiempo general. Ah, ya, profe. Porque Disculpe. no se preocupe. Ya, ¿por qué no lo puedo ver de esa manera, así como completo? Por el simple hecho de que dice que una rueda partió del reposo, aceleró y llegó hasta una velocidad uniforme de 20.9, ¿ya? Pero dice después se mueve con rapidez, con esta rapidez. O sea, no cambió la rapidez, pues, se mantuvo con esa rapidez constante. Por lo tanto, si no cambió la rapidez, ¿qué pasa con la aceleración si no cambia la rapidez? ¿Qué pasa con la aceleración si no cambia la rapidez? ¿Se mantiene? ¿Se mantiene o no? ¿No? ¿Cuánto sería la aceleración si no cambia la rapidez? ¿Qué pasa en esos casos cuando la velocidad no cambia? ¿Cuánto es la aceleración? 20,9. ¿No? ¿Cuánto sería la aceleración? ¿Ah? Es cero, po. Es cero, pues si no Cero, cambia la po. velocidad, Cero. la velocidad es cero. Por lo tanto, alguien diría, pucha, si después de en esos 8 segundos, la velocidad se mantuvo. Y como se mantuvo en 8 segundos la velocidad, ahora digo, el tiempo son los 8 segundos. Mi velocidad inicial son los 20.9. Mi velocidad final siguen siendo los 20.9. Porque no cambió, vuelvo a repetirle. Radianes partido por segundo. Porque dice se mantiene con esa velocidad. Dice esta rapidez se mueve con esta rapidez. La aceleración, yo digo que es cero. Porque no hubo cambio. Solamente por eso. Ahora, el ejercicio. ¿Cuántas las vueltas que dio? Fórmula. Vueltas son W0 por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. Eso quiere decir que en este caso es W inicial, la velocidad inicial, es igual a 20,9 radianes por segundo. El tiempo son 8 segundos, porque un nuevo tiempo, más la aceleración vale 0. Me faltó colocar el cuadrado. 0 radianes por segundo al cuadrado. El tiempo un 8. 8 al cuadrado. Segundo al cuadrado. Vamos a colocarlo ahí. Partido por 2. La primera parte. 20,9 por 8. 20,9 por 8. 20,9 por 8. Son 167,2. 167,2 radianes. Estaba equivocando. Estaba poniendo un número de más. 167,2 radianes. La otra parte, 0 por 8 al cuadrado es 0. Y lo divido por 2, sigue siendo 0. Por lo tanto, más 0. Más 0 radianes. Al sumarlo, 167,2 más 0 son 167 radianes. Pregunta final. ¿Cuánto recorrió en total en este caso, esta rueda? Recorrió. Como pregunta final. Recorrió totalmente. Recorrió los 62 iniciales más los 167 que cuando ya se mantuvo la velocidad. Y al sumarlos, 62.64 más 167.2 recorrió 229,84 radianes. Eso es la cantidad de vueltas
que dio nuestra rueda del problema. Y ahí tengo listo mi ejercicio. Preguntas, dudas que tengan. Unos minutos para que copien. Otro ejercicio más. ¿Quiere, profe? Ya, vamos a esperar ahí que terminen de copiarlo. Un ejercicio, el último. Donde voy a calcular lo mismo. Estamos calculando lo que es la revolución, estos elementos. Y voy a ver lo siguiente en el ejercicio. Giro. No quería que girara. Tenemos un automóvil que tiene llantas de 30 centímetros de radio, parte del reposo y sin deslizamiento, o sea, no hay un roce, no hay algo que le impida que acelere. Acelera uniformemente hasta llegar a una rapidez de 15 metros por segundo en un tiempo de 8 segundos. Nos pregunta el número de vueltas y el tiempo. El problema que uno tiene acá de llegar y ocupar la fórmula es el siguiente. El problema es que tengo que trabajar en velocidades angulares y la unidad que me indica acá como velocidad me está indicando en metros por segundo y eso es lineal, ¿ya? El tiempo no hay problema, está en 8 segundos. Parte del reposo, tenemos la velocidad inicial, tampoco hay mucho que hacer con ese ejercicio. Entonces, ¿cómo calculamos la aceleración? Porque necesito la velocidad, esa rapidez de 15 metros por segundo, convertirla a radianes por segundo. Para eso, dentro del PPT, yo les había colocado, y dentro de la explicación de la clase que escribí, hay una pequeña conversión sencilla, ¿ya? Que lo vamos a notar acá. Que V, que es la velocidad lineal, se puede calcular como el radio, R lo vamos a escribir, por W. O sea, si yo quisiera calcular cuál es la velocidad lineal de una piedra, o que podría salir eyectada una piedra, yo multiplico el radio de la rueda, el radio de la circunferencia, lo multiplico por la velocidad angular y yo puedo saber con qué velocidad va a salir eyectado. En este caso, yo conozco la velocidad, que son 15 metros por segundo, con que sale el movimiento. Conozco la R, que es el radio, que está anotado acá, que son 30 centímetros. Pero no puedo trabajarlo como 30 centímetros, necesito trabajarlo en metros. Y 30 centímetros son 0,3 metros. Y el W, lamentablemente no lo conozco, pero lo voy a conocer. Vamos a despejar. Entonces el 0,3 que está multiplicando va a pasar dividiendo. 0,15 metros por segundo dividido por 0,3 metros igual a W. Al dividirlo, 15 dividido por 0,3 da un total de 50. O sea, sería 50 radianes por segundo. Eso sería la velocidad que alcanza la rueda del automóvil para ir a una velocidad de 15 metros por segundo, lo mismo que decir 50 radianes. ¿Ya? Eso es la velocidad angular. Ahora voy al ejercicio. El ejercicio ya sé que como parte del reposo, W vale 0, W inicial vale 0, 0 radianes partido por segundo. Conozco la rapidez que va a llegar, la rapidez final va a ser igual a 50, porque lo calculamos
recién, lo convertimos recién. 50 radianes partido por segundo. Conocemos el tiempo, que son los 8 segundos. Y voy a la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿cuántos sería su aceleración angular? O sea, nos preguntan por alfa, eso nos preguntan primero. Entonces, como nos preguntan alfa, yo digo que alfa va a ser igual a W final menos W inicial partido por el tiempo. Alfa no lo conozco, W final es 50 radianes partido por segundo, menos el inicial, que es 0, radianes partido por segundo, y el tiempo, que en este caso el tiempo sería de 8 segundos. 50 menos 0 son 50, y 50 dividido 8 es 6.25. O sea, ¿cuánta es la aceleración angular? 6.25 radianes por segundo al cuadrado. Y respondí mi primera pregunta que me hacía el ejercicio. Y tendremos nuestra primera pregunta. Luego nos pregunta el número de vueltas. ¿Cuántas vueltas dio en un cierto tiempo? Pucha, ¿cómo calcular las vueltas? Vamos a calcular el ángulo. El ángulo va a ser igual W inicial por el tiempo más la aceleración angular por el tiempo al cuadrado partido por 2. La velocidad o la rapidez angular inicial es 0 radianes por segundo. El tiempo eran 8 segundos. Más la aceleración angular es 6.25 radianes por segundo al cuadrado. Por el tiempo no lo sé, que son 8 al cuadrado, segundo al cuadrado, partido por 2. Lo hago por parte. Esta parte me va a indicar que 0 por 8 es 0 radianes. Y multiplicar 6.25 por 8 al cuadrado y dividirlo por 2 da un total de 200,96. Más 200,96 radianes. Al sumarlo, 0 más 200,96 da 200,96 radianes. Pero, el gran pero es la siguiente, la pregunta es cuántas vueltas son, po. Y lo tengo en radianes. Para eso, también dentro de nuestro PPT, el PPT que les había subido, de movimiento, en este caso circular, les coloqué cuántas vueltas son, o cuánto es una revolución. Entonces yo voy a averiguar ahí en el PPT, voy a echarle un vistazo cuando revise la materia, porque vienen ejercicios resueltos y vienen muchas cosas interesantes que puedan hacer en el ejercicio. Y ver cuánto es una vuelta, en cuántos radianes son. Y voy a descubrir lo siguiente dentro del ejercicio, que una revolución es igual a 6,283 radianes. Entonces voy a convertir el ángulo en este caso, que son los 200,96 radian. Lo voy a multiplicar por, escribir radian abajo, y arriba escribir revolución. Una revolución partido por 6,283. Y eliminamos la palabra radian. Radian. Y queda revolución. Eliminamos la palabra radian. Por lo tanto, sería igual a 200.96 dividido 6.283. Que me indica que son 31.98. ¿Verdad? 31,98 vueltas.
el ejercicio completo. Y ahí terminaríamos el ejercicio. Yo podría determinar cuántas vueltas da la variable. Datos nuevos que les pueden servir, que están dentro, vuelvo a repetir, dentro del PPT para que le echen un vistazo. Y dentro de los videos son esos datos, que una revolución son 6.28 radianes y la otra expresión, que está acá. Que son cómo pasar de velocidad lineal a velocidad angular. Eso también está dentro del PPT, que se les puede ayudar como pequeño bosquejo, como pequeña ayuda para que puedan resolver los ejercicios. No sé si hay alguna consulta, jóvenes, dudas que tengan. Y con eso vamos quedando por el día de hoy. Ya el próximo jueves, si no me equivoco, vamos a hacer algunos ejercicios de repaso, de los que tengan duda ustedes. Si no, yo los voy remarcando qué ejercicios voy a ir haciendo en la guía. Voy tratando de hacer una mixtura de movimiento circular, de movimiento rectilíneo, caída libre, lanzamiento vertical, haciendo ejercicios también de gráfica. Todo eso vamos a ver la próxima clase. Así que todo ese rato ustedes tienen para copiar y se pueden ir desconectando, ¿no?, a medida que vayan terminando de copiar el ejercicio.